Ángel. Yo creo que ya podemos comenzar, ¿no? Sí, ya estamos grabando. Tienes la palabra, Ángel. Muy bien. Buenas tardes, buenos días todavía. Es que estamos a medio camino entre la mañana y la tarde. Al panel, la segunda mesa, el panel Discurso y Totalitarismo 2 de las quintas jornadas LASA Venezuela 2021. En nombre de la dirección del Instituto de Investigaciones Literarias de la UCB, les doy la bienvenida. Agradezco la asistencia virtual, la conexión de tantas personas ilustres interesadas en estos temas, y también queremos agradecer a la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA por la convocatoria, por la producción, especialmente a la profesora Magdalena López. Bien, en la presentación de este panel, Discurso y Totalitarismo 2, tenemos a los siguientes integrantes. Profesor Carlos Sandoval, investigador de nuestro Instituto de Investigaciones Literarias de la Universidad Central de Venezuela, coordinador de la maestría en literatura venezolana, investigador y crítico literario, que nos presentará la ponencia Estética y Moral en la narrativa de la era de Chávez. Luego tenemos a la profesora Florence Montero, directora de nuestra Escuela de Letras, también de la Universidad Central de Venezuela, con la ponencia Dictadura, Autoritarismo y Violencia en la Narrativa Venezolana, 1937-1939. Por último, tenemos a la profesora investigadora del Instituto de Filosofía de nuestra Universidad Central de Venezuela, la profesora María Eugenia Cisneros Araujo, con Giorgio Agamben, La política y el humano animal. Bien, como el tiempo aquí pasa muy rápido, sin embargo, para ir entrando en materia, tengo una pequeña estampa, muy breve, para entrar en ambiente, un poco de color local si se quiere, para ambientar, muy cercano a esto que estamos viviendo y a esto que discutiremos en la mesa. Se titula Nocturno Caraqueño. El muchacho le entregó el morralito tricolor a su compañero y trepó al contenedor. Luego atajó el morral manchado y con un gesto le asignó al otro una sección en la gran caja. La mañana prometía. El material era abundante y fresco y no había policías. Los pocos que se distinguían a lo lejos circulaban en torno a la estación de servicio. El operativo llevaba horas detenido. Quizá el combustible iraní se había agotado antes de lo previsto, o el biopago del Banco de Venezuela se había paralizado, o el punto de venta de los otros bancos no tenía señal, o los clientes VIP Verde Oliva habían agotado la cisterna. La hilera de carros apagados pasaba frente al contenedor de basura 3 cuadras más abajo y se perdía de vista en la avenida desolada por la cuarentena. El muchacho guardó el tapabocas en el morral. El otro lo imitó. Se llevó la mascarilla al bolsillo trasero del pantalón y se dispuso a trabajar. El primero fue directo a un envoltorio amorfo de papel aluminio, lo abrió y volcó en su boca una pasta oscura y babosa. El otro, luego de escarbar entre las bolsas de plástico y hacer una pequeña montaña de papel higiénico, seleccionó un desayuno frugal, cascarones de arepa rellenos con algo parecido a las algas marinas. La cola era una serpiente aplastada. Los choferes se distraían con las redes sociales o bajaban de los carros y cruzaban algunas palabras entre sí sin romper el distanciamiento de rigor. Luego volvían a sus vehículos y a mediodía el primer muchacho saltó del contenedor y recibió el morralito y una bolsa. El segundo saltó después y tomó una caja del borde. Ambos se colocaron los tapabocas y desaparecieron en dirección contraria a la cola. Cuando el sol comenzó a ceder, algunos choferes desistieron por temor al lugar. El peaje es un sector poblado de bares y funerarias, ubicado al final de la avenida Nueva Granada, entre dos cerros en tensión. El Helicoide, un proyecto de centro comercial que derivó en cuartel general del SEBIN, la policía política del régimen,
y el reino de El Coqui, un espiral de metralla que se agita a 905 metros sobre el nivel del mar. La mayoría, no obstante, optó por pernoctar con la esperanza de ser atendida a primera hora por la llegada de la gandola y la reactivación del sistema inalámbrico. No había alternativa, era la única bomba subsidiada de la zona y una de las pocas que aún despachaba en la Gran Caracas. Había que correr el riesgo. Si estallaba la guerra, los choferes sabían muy bien que los carros quedarían atrapados en la línea de fuego. Tendrían que protegerse debajo de ellos o abandonarlos allí a su suerte y huir en los pocos que aún tenían algo de gasolina. 2 días antes, los muchachos del Coqui habían asesinado a 3 miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, y buena parte del brazo armado del gobierno, incluida la Guardia Nacional, estaba acuartelada en el helicoide preparando la razzia. Durante la vigilia, la banda del Coqui interpretó un nocturno de ráfagas remotas. Al amanecer, una miliciana con bobina y tapabocas rojos comenzó a enumerar los parabrisas con grifín blanco e informó sobre un presunto retraso del servicio. Hacia las 10 aparecieron los muchachos del contenedor con un niño. Los 3 venían de José Gregorio Hernández, uno de los barrios de la Cota 905, enclavado entre la 3ª y 4ª garita del imperio del Coqui. Antes de encaramarse en la caja de metal, el primer muchacho comentó que aquello estaba full de motorizados. El segundo calculó 800 con armas largas y el niño describió algo parecido a una bazooka. A mediodía, un convoy de 10 autobuses repletos de soldados subió al helicoide. Luego, hacia las 3 de la tarde, justo cuando apareció la cisterna, bajaron los autobuses y se acomodaron en una apretada fila al otro extremo de la bomba. Después se sumaron varios jeeps, 4 tanquetas y la amplia flotilla del SEBIN hasta vaciar los depósitos subterráneos. Al llegar la noche, la cola de los civiles parecía un rosario incompleto. Bien, una estampa para comenzar. Ahora las reglas del juego. Cada ponencia tendrá una duración de 20 minutos, más o menos. En América Latina todo es relativo. Y las preguntas se harán al final por escrito. Bien, doy entonces la palabra a nuestro querido compañero Carlos Sandoval, que presentará la ponencia titulada Estética y moral en la narrativa de la era de Chávez. Adelante. Gracias, Ángel Gustavo. Ratifico mi agradecimiento a LASA por la oportunidad y básicamente a Magdalena López, que realmente ha hecho un trabajo tremendo, con mucha paciencia y mucha solidaridad. Estética y moral en la narrativa de la era de Chávez. El título de mi intervención parte de 2 presupuestos que pudieran considerarse: el primero, lo estético, innecesario y hasta perogrullesco, y el segundo, lo moral, ajeno a las valoraciones que respecto de la narrativa, en especial sobre la novela, suelen hacerse hoy en el campo de la crítica. También podría arguirse que resulta atrevido pretender un análisis de más de 20 años de historias ficcionales, la era de Chávez, en el mínimo espacio de una ponencia y además bajo tan osadas o tremebundas categorizaciones. Me apresuro a declarar que en el ámbito investigativo las hipótesis de lectura buscan ordenar metodológicamente, a veces de un solo trazo, un cúmulo de objetos artísticos con base en ciertos fenómenos para producir algunos conocimientos que expliquen aquello que activa la curiosidad, como el hecho, pongamos por caso, de que en un contexto urgido por necesidades elementales, agua, comida, seguridad, y colapsado en sus engranajes social y económico, el repentismo quizá atiza cristalizaciones en apariencia literarias, pero que en realidad violentan los parámetros esencialistas de la literatura. Lo que pretendo entonces es mostrar ciertas desviaciones o derivaciones
que buena parte de la narrativa venezolana revela al momento de constelarse como propuesta de interpretación simbólica del país en su circunstancia actual, que dura ya un par de décadas, aunque podríamos retrotraer el inicio de los malestares padecidos a 1992. Desvíos que se manifiestan en el uso del estatuto genológico de la novela, en particular de su condición estética, y en la manera como se resuelven en el plano de las tramas varias situaciones importantes de los argumentos que ponen en entredicho la impedimenta moral de los sujetos representados y por añadidura de la sociedad encarnada. Antes de entrar en la materia que me concierne, es necesario establecer, sin embargo, dos delimitaciones. La primera, aun cuando el término narrativa en esta presentación, lo cual engloba también al cuento, solo me referiré al género novela. Esto porque la novela se ha constituido, como se sabe, en la forma lingüística que emancipa autores y todavía más que ubica a las literaturas nacionales, en ocasiones de modo efímero, en el tablero del negocio transnacional de prestigiosas o por defecto grandes casas editoras en lengua española. Si algo le debemos al comisario Lukács es la corroboración de que ese proteico género literario ocupa sitio ostensible en Occidente gracias a su elasticidad y amplitud arquitectónica, muy propicias para reflejar sociedades problematizadas como las nuestras, así las llamabas, esto es, las que integran la cultura occidental. Desde los tiempos del teórico marxista, allá por los años 20 del siglo pasado, ha corrido mucha tinta. No obstante, es difícil contradecir los hechos. La novela deviene eficaz instrumento artístico que gatilla procesos cognitivos que potencian la memoria, enriquece la sensibilidad y dispara la reflexión de una manera más expedita y directa que otros géneros literarios, incluso cuando las piezas que la materializan resulten un tanto abstrusas. De allí sus densas y ramificadas proyecciones, su tenaz vigencia. A veces olvidamos que se trata de uno de los géneros literarios más y caemos en el equívoco de hacer de ella sinécdoque de la literatura de una región o de una época. Con todo, las consideraciones que propongo se observan por igual en cientos de relatos venezolanos del período evaluado. Segunda limitación. Al hilo de lo anterior, y como viene haciendo casi toda la crítica dedicada al examen de la novela en la era de Chávez, véase por ejemplo el trabajo de Patricia Valladares Ruiz, Narrativas del Descalabro, la novela venezolana en tiempos de revolución, de 2018, o el de Katy Brown, Escritura y Revolución, Metaficción Venezolana 2004-2012, de 2019, y sin duda extensas zonas del estudio de Miguel Gómez publicado en 2017, El desengaño de la modernidad, cultura y literatura venezolana en los albores del siglo XXI, por no citar las decenas de papers sobre el mismo asunto. Consideraré que las obras novelescas representativas de nuestra narrativa reciente, esas que han puesto a circular el nombre del país y de sus autores en España, América Latina y otras latitudes distintas a la República del idioma materno, son aquellas que han hecho de la revolución bolivariana, en clave negativa, tema, atmósfera, motivo de sus productos ficcionales, con todo y que, lo sabemos, hay otro tipo de manifestaciones fictivas que apenas rozan esos avatares, pero que no han tenido tanta fortuna en el mercado del imaginario. Este aspecto resulta crucial al momento de acometer un trabajo comprensivo sobre la novela venezolana del lapso 2000-2021, pues lo que figura como referencia en el horizonte de expectativas de críticos y lectores, me atrevo a afirmar, es el conjunto de títulos que cuestiona el entorno
sociopolítico que padece Venezuela desde 1999. Es decir, aquellas composiciones en las que se evidencia una abierta confrontación entre el mundo representado por los personajes y los atrabiliarios manejos administrativos, jurídicos, ideológicos de la cosa pública por quienes usufructúan en el anclaje real de las historias el poder del Estado. En rigor, las piezas que, grosso modo, en los últimos 3 lustros han recibido el beneplácito de significativos editores comerciales y de una marcada lectoría que se identifica con sus reclamos alegóricos. Las novelas, en fin, antichavistas que imantan ciertas ideaciones de la democracia, digamos, liberal. Esto genera al menos una curiosidad: analizar la carnadura estética y moral de las novelas representativas de la era de Chávez solo constituye la mitad del problema. En el terreno de defensa de las bondades de la revolución bolivariana abundan por igual textos novelescos en los que es ostensible la presencia de los fenómenos en los que me detendré más adelante. Verbigracia, Averno, 2006, y Limbo, 2016, ambos de Gabriel Jiménez Emán. Tiempos del incendio, 2014, de José Roberto Duque, o esa rareza bibliográfica, si incluyera el cuento en el análisis, intitulada Josefina se arrechó y otros cuentos, 2006, de Mario Silva García. Pero ya se ve, estas obras no representan la novela venezolana actual. Los libros que se publican en Alfaguara, Alianza, Lumen, Pretextos, Seibarral, Tusquet o en editoriales nacionales privadas, sino que integran un cerrado circuito alimentado pecuniariamente por el Estado en las varias redes de edición de que dispone. Son, pues, ejemplares que defienden una clara parcialidad política y social y a cuyos autores y editores no parece interesarles difundir el fruto de sus esfuerzos. Resumiendo, las novelas representativas de la narrativa venezolana de la era de Chávez se hallan investidas de los siguientes rasgos, algunos de carácter extraliterario. Sus contenidos trasuntan una postura de rechazo al chavismo en tanto sistema político-social. Se trata de piezas publicadas, por lo general, en editoriales privadas y en ciertos casos por compañías transnacionales. Sus lectores integran una estratificación humana que acaso se identifica en su cotidianidad con varias de las historias y aspiraciones de los personajes. De allí tal vez su impacto. Establecidas las dos delimitaciones, avanzo sin más en el objeto de mi presentación. Cuando el lector poco entrenado, ese que solíamos llamar lector común, entra en el universo fictivo de cualquiera de nuestras novelas representativas, no se pregunta si lo que lee es realmente una composición del género. Parte de la base, especulemos, de que el dependiente de la librería le aseguró que se llevaba una buena obra y así, apenas adelantar los primeros párrafos, queda convencido de que se adentra en una aventura singular y quién sabe si entretenida. Por supuesto, es natural que este desprevenido lector confíe en el criterio de alguien que cree más experto y que, al dejarse llevar, obture posibles interrogantes. Sin embargo, a los pocos capítulos, recuerden que especulamos, el sujeto se ve vencido por el tedio o por la recurrencia de escenas trasegadas de la vida misma, como apuntaba el eslogan de un remoto programa radial de los 70, la historia de una canción. Es lo que ocurre con algunas novelas en las que el discurso periodístico, más que ayudar, perjudica el desarrollo de las acciones. En la encrucijada entre Turmero y Palo Negro se alzaba un tanque de metal herrumbroso estampado con las letras PAN, PAN, el acrónimo de Productos Alimenticios Nacionales, la marca que creó la primera corporación cervecera venezolana para identificar la harina de maíz precocida, un producto que durante décadas dio de comer al país gracias a las arepas, hallacas,
cachapas, ayaquitas y bollos que se preparaban con aquella mezcla y cuyo grano se almacenaba en el depósito de Remabenca, una fábrica que se dejaba ver cuando aún estaban unos 200 kilómetros para llegar a Ocumare de la Costa. Aquella planta había sido el granero de Aragua, la provincia cuyo producto más importante, además del ron y la caña de azúcar, era aquella harina que se comercializaba en unos paquetes amarillos ilustrados con la estampa de una mujer de bemba roja, aretes gigantes y un pañuelo de lunares en la cabeza. Una versión criolla y campesina, por no decir hiperbólica, de Carmen Miranda, la actriz a la que el show The American Way llevó a los estudios de la 20th Century Fox y también a la mesa de todos los hogares venezolanos. Karina Sáenz Borgo, la hija de la Barcelona, 2019, página 139. Uno agradece el recuento histórico, pero no puede dejar de preguntarse qué relación guardan estos pormenores industriales con la trama. En el contexto de este pasaje, sea el caso de decirlo, se nos instruye sobre la hambruna causada por el gobierno allí bocetado en disfavor del pueblo. Fragmentos de esta naturaleza, los cuales no incrementan el criterio de interés de la historia, perjudican el debido empaque estético de la novela de Sáenz Borgo, al no hallarse asideros poéticos en el sentido de poiesis que justifiquen tales expansiones. Estoy consciente de que el género permite, dada su maleabilidad, la inclusión de diferentes perspectivas discursivas en su seno. No obstante, hay reglas composicionales que no pueden violentarse sin riesgo de extraviar la funcionalidad artística del formato. Explico. Cuando en el siglo XVIII Alexander Baumgarten crea la estética como una rama independiente de la filosofía, echa las bases conceptuales para todas las especulaciones relacionadas con la condición de los objetos que se generan como especificidades en cada rama del arte. En el caso de la literatura y de la novela en particular, disponemos de un cuerpo de elementos que la tradición ha ido constelando, los cuales nos permiten aspirar a un tipo de producto estético que satisfaga el anhelo del lector de esa forma narrativa. Así, una novela bien concebida debe revelar el manejo de un instrumental mínimo, argumento, personajes, tema, verosimilitud, estructura, tejidos en una lengua altamente depurada y que genere algún sustrato o fulgor simbólico respecto del universo ficticio representado. Apunto lugares comunes, lo sé, vergonzosas trivialidades. Sin embargo, es bueno recordarlo por cuanto en muchas de nuestras novelas actuales hay olvido de estos presupuestos básicos. Señalar la necesidad de atender al estatuto poético de una novela no pretende coartar las capacidades creativas del narrador. La función prescriptiva es ajena, recuérdese, a la actividad crítica. Tan solo llama la atención ante la pérdida del planeamiento y cristalizado de las obras. Por lo demás, al género es imposible ponerle cortapisas. Está en su esencia el cambio y la experimentación. Volvamos a la novela de Sáenz Borgo. No cuestiono las proyecciones crematísticas ni el diseño elocutivo de la pieza, escrita para un público focalizado, el español peninsular. A fin de cuentas, el autor escribe para quien le venga en gana y sobre el tópico que desee. Todo es susceptible de novelarse. No obstante, sí es recusable la carga de debilidades de la historia, a saber, desde el mismísimo primer capítulo se nos ilustran de manera recurrente las perversiones de los cuadros menores del chavismo, los operadores políticos que ejercen el poder en los barrios y urbanizaciones, el chavista de a pie que, al llamado de su líder, el presidente de la República, interpreta los mensajes como órdenes para cometer cualquier desmán, apropiación indebida de alimentos y bienes inmuebles, golpizas y asesinatos de opositores, desplazados del estamento policial.
En esa Caracas donde llueven balas a toda hora, hay que atrancar las puertas de las viviendas para evitar que sean invadidas por ocupas simpatizantes de la revolución. Sin embargo, en virtud de una providencial casualidad, la protagonista accede sin trabas al apartamento de su vecina para así comenzar a suplantarla. A esta primera inverosimilitud se suman otras: el descubrimiento, también providencial, de un suculento monto en divisas extranjeras, de un billete de avión y luego la cita en el consulado caraqueño de España en la que el funcionario no se percata de que trata con una ladrona de identidad. Para no hablar de un hecho insólito. En tiempos de redes sociales, la familia de la suplantada no tiene siquiera una foto de su pariente del trópico, ahora fallecida, lo que facilita la conversión. Se me dirá que las casualidades trufan la narrativa de Paul Auster, entre otras muestras socorridas, o con un libro de ficción, terreno donde son lícitos estos golpes de suerte. Sin embargo, en las obras de Auster o en los bien trabados textos ficcionales, las supuestas casualidades devienen causalidades por imposición de las tramas, consecuencias naturales del desenvolvimiento de las peripecias. Podríamos detenernos en pormenores estilísticos. País sin dientes que degüella gallinas, página 28. Me ardía dentro la pregunta sobre si los años que había vivido junto a mí habían sido una bancarrota de las vacas gordas de su juventud, página 44. Ahora resucitaban en mi mente como eructos del corazón, página 68. En la mecánica conformación de los personajes. Los bastardos de la revolución, me dije al ver a un grupo de mujeres obesas, todas vestidas de rojo. Parecían una familia, un gineceo de ninfas amorcilladas, página 54. Todas vestían el uniforme de las milicias civiles, una camiseta roja. Parecían haber dado con el lote de la talla más pequeña. Los vaqueros ajustados resaltaban sus piernas gruesas, rematadas con unos pies elefantiásicos calzados con chancletas de plástico. Eran morenas y tenían la cabellera hirsuta recogida en un muñón de pelo tieso, página 69. También nos podríamos detener en el tratamiento de ciertos temas sociales, como este. Comenzó a hincharse en nuestro interior una energía desorganizada y peligrosa, y con ella las ganas de linchar al que sometía, de escupir al militar extraperlista que revendía los alimentos regulados en el mercado negro, o al listo que pretendía quitarnos un litro de leche en las largas filas que se formaban los lunes a las puertas de todos los supermercados. Nos hacían felices cosas funestas, la muerte súbita de algún jerarca ahogado sin explicación en el río más bronco de los llanos centrales, o el estallido en pedazos de algún fiscal corrupto luego de que una bomba escondida bajo el asiento de su todoterreno de lujo hiciera contacto tras girar la llave. Olvidamos la compasión porque ansiábamos cobrar el botín de aquello que iba mal, página 65. También podríamos señalar que estos segmentos estructurales en los que se observan algunas fallas quizá son endosables a la impericia de una novelista en ciernes, pero debo abordar el tramo de cierre de la ponencia, la consideración moral de la novela. En la conferencia ofrecida en el Colegio Nacional de México en 2018, la crítica literaria como crítica de la vida, Filippo Laporta señala que la novela, especie a la que hace referencia, tiene siempre una dimensión moral. Entiende el crítico italiano que de los varios usos que un lector hace de una obra narrativa mayor, la búsqueda de respuestas, no necesariamente verbalizadas, que sirvan de experiencia para la vida, es una de las funciones más destacables del género. Laporta no niega el placer estético de las obras, por el contrario, fundamenta ese importante rasgo con base en la idea de que la novela nos da razones para vivir, pues nos ofrece unos modelos del mundo entrelazados de distintas maneras con el mundo real. El prontuario Ética, orientaciones básicas de la Fundación Ethos, nos indica: la palabra moral procede de la latina moralis,
Esta, a su vez, proviene de mos moris, que significa costumbre. Allí mismo leemos: moral es el nombre de todo el conjunto de costumbres y prácticas, así como normas y convenciones no escritas predominantes en determinada comunidad. También las creencias que en ella imperan informalmente sobre lo bueno y lo malo, sobre lo que se debe hacer y lo que no, sobre lo conveniente e inconveniente y sobre lo éticamente valioso o superfluo. Digamos que la moral establece líneas definidas de actuación a cada individuo y lo hace tanto en el orden de las relaciones interhumanas públicas como en la vida privada y en la intimidad de cada quien. Pudiéramos calificar La hija de la Española como un alegato contra la inmoralidad de los chavistas en ella representados. Anclada a una realidad concreta, es una pieza realista, la novela enfatiza el torvo comportamiento social y político de una cáfila de desalmados que medran a la sombra de un supuesto poder común. Lo que hacen estos vecinos defensores del socialismo del siglo XXI contra quienes no condicen con su orientación ideológica resulta moralmente deleznable, malo. Así, la protagonista sufre los embates de un contexto en el que se han perdido casi todas las normas de convivencia civil. El único resquicio de moralidad parece arrogárselo ella, una reciente huérfana de 30 años de edad a la que le han invadido su vivienda y que asimismo ha perdido, debido a las circunstancias, el rumbo de su vida. Sin embargo, la denuncia sobre la inmoralidad chavista pronto se empaña con la propia inmoralidad de Adelaida Falcón, transmutada en heroína de aquello que en cada página de la novela cuestiona. He aquí una terrible falla de la composición. La chica sedicente que lanza el cadáver de la mujer a quien suplanta, lo lleva hasta un contenedor de basura prendido en fuego y hace que se consuma para borrar cualquier huella de su delito. Porque Adelaida se comporta como una delincuente. No es posible atenuar los hechos. Roba la identidad de una muerta y desaparece el cuerpo en medio de las refriegas callejeras entre chavistas y opositores. Pretextar que lo hace porque es la única manera de salir del país es un vago recurso argumentativo. Además, apenas cumplido el trámite, se sienta a conversar con el hermano de su mejor amiga sin dar muestra de arrepentimiento. Nunca más piensa en el asunto. Una interpretación simbólica pudiera arguir que Adelaida se ha contaminado del medio sociocultural al punto de convertirse en una suerte de chavista ontológica o que ha conocido, impelida por los hechos, una de sus marcas idiosincrásicas, la inmoralidad ambiente, en la que matar al otro es la clave de la supervivencia. Como quiera que sea, La hija de la Española es apenas muestra de un conjunto, aquel donde las debilidades estéticas y morales campan en algunas novelas venezolanas representativas de nuestra situación actual y que no podré mencionar por el tiempo. Y es que tal vez la urgencia, por decir, genera opacidad en la forma y sin duda gestos contrarios a la buena conciencia. Ya lo decía Octavio Paz, en la literatura la sociedad se refleja, pero con más frecuencia se contradice. Muchas gracias por escuchar. Muy bien, muchas gracias, profesor Carlos Sandoval. A continuación, nuestra querida compañera, la profesora Florán Montero, directora de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. ¿Me escuchan bien? ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Ok, gracias. Dictadura, autoritarismo y violencia en la narrativa venezolana 1937-1939. La muerte de Juan Vicente Gómez en diciembre de 1935 inaugura un periodo de cambios sociales que
a pesar de la represión impuesta, venían reclamándose durante su gobierno. Los jóvenes escritores que se involucran en las protestas antidictatoriales tratan de participar activamente y a través de distintos canales en la transformación que comienza a concretarse en el país a partir de 1936. Disminuida la censura, se editan en Venezuela textos, ensayos, novelas, artículos de prensa, etcétera, en los que se formula una fuerte crítica al gomecismo y se denuncian desde una ideología abiertamente opuesta a ese régimen sus arbitrariedades. El abuso de poder, el irrespeto a la ley, a los derechos del ciudadano, la presencia de un orden social opresivo regido por la figura del dictador que concentra en sí la capacidad de decidir sin el consenso de la ciudadanía, aparecen como centro de esta narrativa empeñada en develar todo aquello que permaneció soterrado durante décadas. En esta tendencia se inscriben obras como La carretera, 1937, de Nelson Ginio, Puros hombres, 1938, de Antonio Arraiz, y Fiebre, 1939, de Miguel Otero Silva, a las que nos aproximaremos ahora. La carretera sugiere, desde su título, una relación estrecha con el acontecer histórico nacional. Se alude a uno de los más famosos centros de castigo de la dictadura gomecista. La dedicatoria, cito, a los estudiantes que vivieron este relato, y posteriormente la explicación dirigida, cito, a los lectores extranjeros, introducen elementos que buscan articular el texto con las protestas del 28, protagonizadas por el sector estudiantil. Asimismo, las frases contenidas en estas notas preliminares fundan una comunicación en la que la historia narrada se propone como testimonio. En este sentido, vale la pena tomar en cuenta el diseño de los personajes que se estructuran sobre alusiones directas al plano real. Sus características físicas e inclusive sus nombres propios mantienen una correspondencia con la realidad e intentan ser una reproducción de ella. El autor se proyecta en el texto como narrador testimoniante de los acontecimientos. De allí el tono personal del discurso y su carácter marcadamente subjetivo. Con frecuencia recuerda el lenguaje del diario íntimo, porque si bien el relato se propone dar a conocer un episodio de la vida estudiantil venezolana durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, no sustenta su validez en la objetividad. Como discurso denostador del gomecismo, La carretera presenta una visión opuesta a la ideología del poder. Por eso la objetividad queda al margen del plano discursivo y la historia narrada se valida a través de la articulación interna de los múltiples elementos que componen el relato y tienden a legitimar los ideales éticos, políticos, ideológicos, defendidos por la voz narrativa de los protagonistas. La figura del dictador es el elemento que potencia la reflexión crítica del narrador. En el texto, esa figura recorre todos los espacios y, como símbolo del poder ilimitado, se manifiesta a través de formas diversas, personajes, disposiciones, órdenes, hechos, etcétera, que estructuran un escenario donde la angustia, la sensación de estar continuamente perseguido, alcanzado por una fuerza que se considera arbitraria e injusta,
constituyen la plataforma sobre la cual se apoya la ideología antidictatorial para justificar sus planteamientos y proponerse como opción transformadora. En estas narraciones, Gómez es símbolo del autoritarismo, el continuo generador de males, la representación de la destrucción y la muerte. No llega a ser un personaje que actúa directamente, pero es factor fundamental en la construcción de la referencialidad histórica que se maneja en el relato. Su figura invasora parece anclar a los personajes en una historicidad que no puede evadirse. Conversaciones, reflexiones y acontecimientos giran en torno a la imagen del dictador y simultáneamente la construyen. El bagre, el general, el tirano, el gendarme necesario, apelativos que la historia narrada ponen de relieve diversas facetas de un mismo objeto, son piezas del mosaico que da forma al símbolo de poder. La puesta en evidencia del sistema carcelario no es solamente una crítica al régimen, sino un discurso que aspira a modificar en el universo sociocultural venezolano una situación amenazante que aún no había sido clausurada y cuya vigencia impedía la transformación de la realidad. El tono emotivo del discurso, la exaltación de la actitud estoica del grupo estudiantil ante los interrogatorios y la tortura, su preocupación por el tratamiento que se le da al preso común, las descripciones desgarradoras de la vida en las cárceles promueven esa solidaridad dirigida hacia la construcción de una conciencia liberadora mostrada en la obra como fundamento de la praxis política que, en última instancia, pretenden ejercer el emisor y su grupo. Como testimonio que pone de relieve la denuncia de carácter político, la carretera da al traste con la ideología que presenta una visión armónica de la sociedad del gomecismo, claramente expresada, por ejemplo, en el lema Unión, Paz y Trabajo, al contraponer a ella otra versión de los acontecimientos que marcaron una etapa del desarrollo del país. Se trata de enfrentar el discurso institucionalizado por el régimen con el discurso de los silenciados, de construir un espacio para dar cabida a las voces que lo cuestionan. La novela Puros Hombres de Antonio Array, publicada en 1938, muestra también elementos interesantes con respecto a la violencia en la dictadura de Gómez y detiene su mirada en la cárcel venezolana de la época. Asimismo, introduce elementos que hasta entonces se habían manejado poco en la novelística nacional. Nos referimos especialmente a la construcción de personajes representativos del bajo mundo, carentes de cualquier rasgo heroico y regidos en su mayoría por impulsos primarios. El marco referencial de la novela se construye sobre acontecimientos que expresan la violencia del presidio y sugieren una descomposición social que se concreta en la arbitrariedad de los representantes de la dictadura, coroneles, generales, militares a cargo de la prisión. Paralelamente a las tragedias individuales, se alude a una tragedia nacional simbolizada en el despotismo, en el irrespeto a los derechos humanos, en la tortura. Aunque en Puros Hombres
no se plantea directamente la crítica a un orden sociopolítico, las líneas sobre las cuales se diseñan las figuras de poder muestran una visión crítica que implícitamente cuestiona la sociedad en la cual se insertan estas cárceles y principalmente el tipo de gobierno que las promueve y las sustenta. El distanciamiento del narrador al exponer los sucesos, su discurso desprovisto de juicios y disertaciones extensas, la ausencia de un lenguaje panfletario al referirse a hechos que podrían vincularse con situaciones de carácter político, contribuyen a remarcar el verismo del relato en el que tácitamente se maneja la noción de objetividad. La voz narrativa se presenta al lector como testigo que se limita a relatar aquello que observa. En este sentido, juega un papel relevante la advertencia que hace el autor al comienzo del libro, porque en ella se propone un pacto de lectura basado sobre la veracidad del relato. Esa nota preliminar califica a la novela. Cito, este es un libro brutal, lo cual, en cierta medida, señala la orientación de su discurso. Asimismo, cumple una función importante en la conformación del efecto de realidad que produce la obra. La novela elabora un constructo a partir de una visión que pretende develar los actos subrepticios del gomecismo y paralelamente intenta aproximarse a facetas primarias de la naturaleza humana. De este modo, Puros Hombres crea una plataforma discursiva para la denuncia y al mismo tiempo para el tratamiento de temas proscritos del universo dictatorial. Declarar que, cito, el lenguaje que hablan estos hombres está calcado de la realidad, contribuye a acreditar la denuncia y a imprimirle carácter fidedigno, sobre todo porque el autor se propone como testigo ocular de los acontecimientos. En Fiebre, la primera novela de Miguel Otero Silva, publicada originalmente en 1939, los planteamientos difieren en muchos aspectos de los que encontramos en Puros Hombres y se muestran más cercanos a los de La Carretera. La lucha contra la dictadura, enfocada desde la óptica de un estudiante que se identifica con el ideal socialdemocrático de la época y que, incluso en muchos pasajes del texto, muestra cierta afinidad con el socialismo de origen marxista. Recordemos la perspectiva desde la cual se construye el personaje Hilario Figueras, por ejemplo, funciona como argumento central. Si en Puros Hombres se hace énfasis en explorar el submundo del preso común y en elaborar una crítica a la violencia centrada en el sistema carcelario del gomecismo, en Fiebre se exalta la protesta estudiantil y tácitamente se valida la utopía como factor que sustenta la lucha. Ciertamente, la ideología de los protagonistas de Fiebre no se fundamenta sobre postulados políticos definidos. Los estudiantes forman parte de una acción colectiva que promueve, según el planteamiento de la novela, una tarea transformadora al intentar la cancelación de una sociedad marcada por el autoritarismo, víctima de la pasividad, la censura, la aniquilación de la libertad. Fiebre se contrapone
al discurso de la dictadura, su interpretación del país, construida sobre alusiones a diversas facetas de la sociedad regida por la figura de Juan Vicente Gómez, represión, censura, violencia, analfabetismo, etc., traza el esbozo de un contexto sociocultural en decadencia. Los postulados que defienden Vidal Rojas, el protagonista, y sus compañeros aparecen contrapuestos a la palabra del poder presente en el discurso. La ideología revolucionaria se valida precisamente en ese enfrentamiento que se genera al contraponer dos lecturas de una misma realidad. El tono de la narración, espontáneo y marcadamente emotivo, permite la inclusión de impresiones y juicios críticos que contribuyen a definir la orientación política del emisor. El compromiso con una línea ideológica aún difusa, pero orientada hacia una posición claramente antidictatorial, se plantea desde una actitud ética que también funciona como recurso para acreditar el valor de verdad propuesto en la narración. Se trata de un documento literario cuya validez no reside en su plena adecuación al plano real ni en el registro fiel de los acontecimientos narrados, sino en su carácter de unidad cultural que organiza una determinada interpretación de la realidad, atendiendo también a cánones estéticos. La represión dictatorial, la anulación de los derechos humanos, el acoso y la tortura son los rasgos caracterizadores del espacio social donde se desarrollan las acciones. La lucha clandestina sugiere desde el comienzo un ambiente de tensión prolongada que se impone en el país. La vida en las cárceles es la expresión más clara del deterioro que se escuda tras, cito, la labor constructiva del general Gómez. Unida a la posición antidictatorial se plantea entonces una pluralidad ideológica que se traduce en la coexistencia de varias vertientes políticas en un escenario social donde la incertidumbre generada por el proceso de reformulación de criterios y por el surgimiento de nuevos enfoques anuncian un periodo de cambio social. La ruptura con viejos esquemas políticos se concreta en el rechazo a las prácticas autoritarias y a las fórmulas derivadas del caudillismo. Ante los cambios que imponía la cancelación de un régimen autoritario durante la segunda mitad de la década del 30, se enfatizó en la narrativa venezolana la preocupación por solventar los problemas sociales y por erradicar los vicios del sistema dictatorial. De allí las narraciones sobre las cárceles, la exagerada represión política y la violencia. Gracias por escucharme. Muchas gracias, querida Florence. A continuación, la profesora María Eugenia Cisneros Araujo, del Instituto de Investigaciones de Filosofía, el Instituto de Filosofía de la UCB, bueno, casi el Instituto de Investigaciones Literarias. Adelante, María Eugenia. Gracias por la presentación. ¿Me escuchan? Sí, sí, se oye, se oye. Gracias a la sección de estudios venezolanos de la Asociación de Estudios Latinoamericanos y a todos sus organizadores por hacer posible estas jornadas y brindar la oportunidad de pensar a Venezuela. Me corresponde hablar acá sobre
Giorgio Agamben, La política y el humano animal. La institución del totalitarismo en forma democrática. Giorgio Agamben expone en forma de denuncia. Primero, la animalización del hombre es una tendencia de la modernidad. Un ejemplo de ello lo constituyen los campos de concentración creados por los nazis para reducir a los judíos a una mera funcionalidad biológica, exterminando cualquier gesto de humanidad. Segundo, la democracia moderna fracasó en su intento por establecer los derechos y la libertad como principios fundamentales de la institucionalidad. Ha sido tomada por las fuerzas totalitarias. Se perdió la línea de demarcación entre la democracia y la no democracia. La consecuencia de este hecho es que el totalitarismo se instituye en forma democrática. Existe un estado de excepción impuesto. Esta es la tercera denuncia. Existe Un momento, por favor, María Eugenia, que nos indican por acá que están escuchando mal. Yo, de hecho, casi no escucho. Entonces, vamos a ver. Ahora se escucha. Se escucha un poquito mejor. Le pego acá. ¿Hasta dónde escucharon? Acercándote un poco más al micrófono puede ayudar. Déjame ver subir acá. Creo que deberías recomenzar. María Eugenia, es que sí se escucha, pero se escucha muy bajo. Es Ok. algo del volumen. ¿Ahora? ¿Se escucha Sigue mejor? igual. Un poquito mejor lo mismo. Lo mismo. Sí. Déjenme ver acá. Unos escuchan perfectamente y otros un poco. ¿Sí? Muy bajito, muy bajito. Ya va. Vamos a hacer aquí un cambio, a ver. Un momento. Yo te escucho. Lo único que es un poco bajo, pero te escucho bien, te escucho perfectamente. No sé. Alguien dice por ahí en el chat que debes quitarte los audífonos. No sé. Dice, los organizadores de LASA ponen un mensaje en el chat que dice, debe quitarse los audífonos. Vamos a ver. Ajá, ¿y ahora? Idem. Yo creo que debes pegarte lo más que puedas al micrófono. E incluso si quieres apaga la pantalla y te pegas al micrófono. Es una sugerencia. Sí, ya va. Déjame ver aquí cómo hago. Buenas tardes. María Eugenia, haz la prueba de quitarte los audífonos y acercarte un poco más al micrófono. Ok, ¿me escuchan ahora? Mucho mejor, sí. Ok, me Sí, se escucha mejor. Se escucha Ok, mejor, sí. ¿Me pueden activar la cámara, por favor? Listo, María Eugenia. Perfecto. Bueno, entonces, inicio. Luego del agradecimiento, decía que les voy a hablar acá de Giorgio Agamben
la política y el humano animal. La institución del totalitarismo en forma democrática. Giorgio Agamben expone en forma de denuncia, primero, la animalización del hombre es una tendencia de la modernidad. Un ejemplo de ello lo constituyen los campos de concentración creados por los nazis para reducir a los judíos a una mera funcionalidad biológica, exterminando cualquier gesto de humanidad. Segundo, la democracia moderna fracasó en su intento por establecer los derechos y la libertad como principios fundamentales de la institucionalidad. Ha sido tomada por las fuerzas totalitarias. Se perdió la línea de demarcación entre la democracia y la no democracia. La consecuencia totalitaria instituye en forma democrática. Tercero, existe un estado de excepción impuesto, una zona de indiferenciación en el cual se difuminan los límites, las fronteras y las distinciones. En esa área, lo humano es devorado por lo animal. El derecho está sujeto a los hechos y la política es invadida por la biopolítica. Y cuarto, el poder en estas circunstancias se atribuye arbitrariamente la decisión de establecer qué es lo humano y lo que no es humano. Reduce lo humano a lo animal, elimina la dimensión humana en el hombre y lo minimiza a sus funciones biológicas. Además de Hitler y el exterminio judío, también podemos ejemplificar con casos contemporáneos. Hugo Chávez, Nicolás Maduro y lo que se vive en Venezuela. China y el coronavirus. La Rusia de Stalin y ahora la de Putin. Estado de excepción. Carl Smith, en su libro Teología Política, afirma que la soberanía consiste en el poder de decidir efectivamente sobre el estado de excepción. Y el estado de excepción plantea una situación política y no jurídica. 4 aspectos que confluyen cuando se pone en entredicho el fundamento jurídico institucional. Primero, el soberano. ¿Quién es el sujeto de carne y hueso? Segundo, la potestad efectiva de ese sujeto para decidir. Tercero, la declaración de un estado de excepción. Y cuarto, la imposición del hecho sobre el derecho. Del propio movimiento de la realidad surgen situaciones que colocan en riesgo la existencia del Estado y para protegerse, tiene que dar respuesta inmediata a tales acontecimientos. Estos hechos, para ser considerados de peligro inminente contra la institucionalidad establecida, tienen que ser públicos, visibles. Generalmente se los señala como circunstancia de extrema necesidad. Le corresponde calificar la situación de hecho y en consecuencia declarar el estado de excepción para preservar la estructura jurídico-política establecida. La manifestación de este fenómeno, según Smith, devela el problema central de la ciudadanía. La Constitución en su norma prevé el estado de excepción y enumera en el supuesto de hecho de la norma los casos en los que se debe invocar. Pero en definitiva es el soberano el que decide si se trata o no de un estado de excepción y cuáles son las acciones a realizar para defender al Estado. De allí que el estado de excepción refiere a aquella situación en la que el sujeto que ejerce el poder amparado en los artículos de la Constitución con el fin de resguardar al Estado, suspende por un tiempo específico el orden jurídico establecido debido a que la institucionalidad pública está amenazada y corre peligro. Y esto hace que el soberano quede fuera del orden jurídico vigente sin dejar de pertenecer a este, porque en su persona recae la toma de decisiones. Partiendo del planteamiento de Carl Smith, Agamben
ubica la paradoja de la soberanía en los siguientes términos. Cito, la ley está fuera de sí misma, o bien yo, el soberano, que estoy fuera de la ley, declaro que no hay una fuera de la ley. Fin de la cita. Esta aporía requiere ser examinada para establecer los límites del funcionamiento del orden jurídico, político, institucional. Lo que la excepción cuestiona es la validez de esa estructura que le da soporte al Estado. De este modo, el fundamento del poder originario lo constituyen los hechos que determinan la decisión del soberano. En la excepción reinan los hechos sobre el derecho, y es este fenómeno el que le interesa analizar al filósofo italiano para mostrar que los totalitarismos y las democracias modernas coinciden en la institución del estado de excepción en su función relativa. La fuente de la conversión de la política en biopolítica consiste en la pérdida de límites entre el derecho y los hechos, que produce una indiferenciación que hace visible la excepción. La excepción es la esfera que se manifiesta cuando se suspende el orden jurídico establecido. El rasgo que la define como tal es que, a pesar de la desaplicación del marco jurídico vigente, mantiene un vínculo con este, y la excepción pasa a ser de. Por esta razón, el estado de excepción es una inclusión, y en esto radica la paradoja. Se excluye el orden constitucional establecido, se incluye el estado de excepción, y lo incluido tiene relación con lo excluido. Esta conexión inviste a la excepción de derecho. Esta inclusión mediante la exclusión es la expresión de la pérdida de límites entre el derecho y los hechos. Esta atmósfera de indiferencia es el fundamento que le da validez a la decisión del soberano. La excepción es la fuente que insufla el poder que encarna el soberano. Esta condición, para el filósofo italiano, revela que el derecho nace de la fuerza, la violencia, porque lo jurídico incluye lo no jurídico. El estado de excepción disfraza la violencia de un aparente derecho. La exclusión de la violencia por el ordenamiento jurídico normal es incluida por el estado de excepción como una norma, y es aquí cuando las fronteras se difuminan, los límites se borran, el hecho y el derecho se confunden. Se impone el reino de la violencia mediante un falso derecho. En esta zona de indiferenciación, el soberano decide quiénes viven y quiénes no. Y esta dominación es posible porque su poder se ejerce en un terreno donde la vida de los seres humanos está expuesta a la muerte. La ley los ha abandonado. Utilicemos un ejemplo actual del funcionamiento del estado de excepción en Venezuela. Ante la situación de pandemia declarada por el coronavirus y la urgencia de realizar el plan de vacunación, la decisión del poder hegemónico es la siguiente. Para que usted tenga acceso a la vacuna, debe registrarse en la plataforma Patria o en el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Ambas instituciones creadas por el gobierno bolivariano de Venezuela y supervisadas por quien tiene el dominio. Una vez realizados los pasos impuestos por el Estado, la persona tiene que esperar que le envíen un mensaje con la fecha, hora y lugar donde le colocarán la vacuna. Aquellos que no sigan estos pasos no serán vacunados. El que está en el poder decide quiénes serán o no favorecidos con la vacuna. Y la resolución se produce en una esfera que toca directamente la vida humana. Una vez más, el poder interviene en para oprimir. La animalización del humano. En la obra Cierto, el hombre y el animal, Giorgio Agamben destaca que la vinculación humano-animal en el hombre está impregnada
impregnada de un halo de misterio que da origen a la ontología y a la política. Le inquieta que el hombre pierda su antropogénesis y sea invadido por su ontogénesis. Afirma que el hombre existe en la tensión entre la separación de lo animal, ontogénesis, y lo humano, antropogénesis. Para que el hombre se mantenga en lo humano, necesariamente tiene que transformar su ontogénesis en antropogénesis. Pero, cito, en la modernidad, el hombre, o el Estado para él, comienza en cambio a ocupar la propia vida animal. Y la vida natural se convierte sobre todo en lo que está en juego, en aquello que Foucault llamó biopoder. Fin de la cita. El hombre encarna en su ser la tensión entre lo humano y lo animal. La política instituida en la modernidad, que se convierte en biopolítica, suprime lo humano y animaliza al hombre. Ejemplo de esto es lo que el nazismo hizo con los judíos, animalizarlos al extremo. El nazismo demostró cómo el verdadero poder decide qué es lo humano y qué es lo animal. Y en Venezuela se reduce a la mayoría de los venezolanos a un estado de subsistencia. Y allí la tesis de Agamben: hay una soberanía que establece la demarcación entre lo humano y lo animal en el hombre. Y precisamente en la acción de estas fuerzas opuestas, animal y humana, está en juego la vida. La vida transita entre la conjunción y la separación del humano y lo animal. Y en este espacio interviene la hegemonía del poder para animalizar lo humano. La relación animal-humano remite directamente a la política desde la perspectiva ontológica para humanizar la animalización. La modernidad ha borrado la distinción, provocando la deshumanización del hombre, cuyas expresiones son los campos de concentración, de exterminio y la institución del totalitarismo en forma democrática. ¿Cuál sería esta nueva frontera desde la cual se pudiera pensar el animal y el hombre? El hombre, para escrutar su naturaleza humana, tiene que reconocer su parte animal. El reconocerse como humano implica un proceso de humanización de la vida animal. La humanización de la vida animal y la animalización de la vida humana conforman dos caras de una moneda en la que ambos lados participan del mismo acercamiento o distanciamiento según el límite realizado por el poder político. Agamben denuncia que la máquina antropogénica de la modernidad fomenta en el hombre su animalidad. El hombre se compone de una biología que lo caracteriza como ser viviente y de una capacidad para crear una existencia política humanizada. La demarcación de la vida animal respecto de la vida humana es producto de una máquina antropológica que coloca lo animal contrario a lo humano. La modernidad presenta al hombre como una oposición que consiste en excluir la vida animal e incluir lo humano desde afuera. De ese modo, la frontera que determina la máquina antropológica moderna para diferenciar lo animal del humano crea un espacio de excepción en el cual lo humano es producto de la inclusión de un afuera y lo animal de una exclusión de un adentro. El resultado de reducir al hombre a una funcionalidad que va de la exclusión a la inclusión y viceversa es su animalización. Cito: tendremos el judío, esto es, el no hombre producido en el hombre, y el ultracomatoso, esto es, el animal aislado en el mismo cuerpo humano. Fin de la cita. El asunto es que tanto lo animal como lo humano constituyen al hombre, su condición humana. Por consiguiente, se requiere de una vida desnuda. ¿Qué es la vida desnuda? La vida desnuda es el umbral que encarna el misterio de la desconexión hombre-animal. Es el fundamento que sirve para afirmar lo humano en el hombre,
Es la filosofía primera como criterio ontológico político para desarrollar lo humano en el hombre. La vía que sugiere Agamben para volver a analizar lo humano y animal en el hombre consiste en partir del origen que él sitúa en la vinculación de lo ontológico y lo político. A manera de conclusión, las tendencias autoritarias como China y su coronavirus, Rusia, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, etcétera, se presentan como fuerzas decididas a erradicar la libertad y los derechos como forma de vida, desaparecer la república, arrasar con los fundamentos democráticos. La humanidad se desplaza como un todo hacia un mundo totalmente diferente a la contemporaneidad. La trayectoria de la transición genera incertidumbre, expectativas negativas reales y un vacío existencial que se traduce en la creencia de que se ha perdido el sentido de la vida. Abandonado al aburrimiento, el hombre pudiera correr el riesgo de no sobrevivir. El aburrimiento mata. La humanidad está, una vez más, en el preludio del final de los tiempos. Occidente se encuentra en la disyuntiva de ser devorado por la animalidad o construir una vida humana. Le corresponde atender a la pregunta ¿cómo la política incorpora la vida para humanizarla? Nuevamente el ser humano está obligado a salvarse a sí mismo. Gracias. Muy bien, María Eugenia Cisneros concluye en las ponencias con esta intervención de María Eugenia Cisneros Araujo y se abre la sección de preguntas. Ya por acá hay algunos planteamientos, en principio dirigidos a la ponente, a la última ponente precisamente. Acá Antonio de Alessandro, para la profesora María Eugenia Cisneros, señala: se puede afirmar que en Venezuela existe un estado de excepción en relación a los medios de comunicación masiva, como la radio y la televisión y en las redes sociales. ¿Cómo operan esos mecanismos? ¿Cuál es su grado de sofisticación? ¿Respondo de una vez o...? Sí, ¿cómo no? Bueno, San Antonio es un estudiante de nuestra maestría en filosofía. Yo diría que es un estado de excepción a la venezolana, porque es sui generis, es propio, o sea, no es solo en los medios de comunicación. Lo que tenemos en Venezuela es un estado de excepción y el poder y el estado de excepción es lo que le da fuerza al poder hegemónico para tomar decisiones invasivas en todos los campos donde intervienen o hay manifestaciones humanas. Bien, hay una intervención un tanto larga de Francisco Visconti Osorio, que podemos reducir pues a la pregunta concreta. Él pregunta: ¿fuimos primero animales y después humanos o viceversa? No es que somos primeros animales y después humanos. Es que en sí mismo nuestra condición somos animales y no somos animales. Vivimos precisamente, eso nos constituye. Somos y no somos. Somos animales y no somos animales. Somos animales y somos humanos. Hay algo que nos diferencia de ser lagartijas. ¿Por qué nosotros no funcionamos como las lagartijas? Ese es el punto de análisis de Agamben. Y esa es la pregunta. ¿Qué es lo que nos constituye como humanos? Lo que nos constituye como humanos es precisamente esa tensión entre lo animal y lo humano. Y nosotros mismos decidimos hacia qué lado nos vamos a desarrollar. Si decidimos la barbarie o, por el contrario, construimos una vida humanizada. Muy bien.
Otra pregunta para la profesora Cisneros de parte de Carolina Guerrero. ¿Es posible desplazar al gobierno totalitario de la condición de soberano a efectos de detonar la creación de una vida en libertad y pluralismo? Bueno, saludo a mi querida profesora Carolina Guerrero, profesora del doctorado en Ciencias Políticas y en varios cursos. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta difícil de responder, pero la respuesta es afirmativa. Si toda vez que el hombre decide asumir su condición humana, desplaza las tendencias autoritarias. Donde hay opresión, casi siempre aparecerá un individuo que se oponga a la opresión. Las formas de manifestaciones es un trabajo creativo y de imaginación en el que tiene que hallar formas de luchas políticas inéditas acorde con el tipo de opresión al que se está enfrentando. Muy bien. Ahora a los profesores de literatura venezolana, pueden contestar el profesor Carlos Sandoval o la profesora Florán Montero. Pedro Plaza Salvati se pregunta sobre la novela Estación de Máscaras de Arturo Uslar Pietri. Quiere conocer la opinión que tienen sobre la novela, porque en ella están presentes temas como el autoritarismo, el desarraigo forzado, el retorno a casa tras una década de ausencia, la convulsión de una época. Se extiende un poco Plaza Salvati, pero básicamente pues aquí es donde está el centro de su planteamiento. Florence, ¿quieres responder? Florence. Aquí Bueno, estoy. no veo a Florence. Ah, bueno, Florence, ¿quieres responder o...? No, si tú quieres responde tú. Yo no tengo esa lectura fresca en este momento, pero es es efectivamente un texto que podría relacionarse con los que yo presenté ahora. Es decir, toda la condición de lo que es la preocupación también por el entorno, por el país, por toda la convulsión del país. Lo que pasa es que no he trabajado esa novela recientemente. La novela que he trabajado más recientemente de Arturo Uslar Pietri con relación a las cuestiones dictatoriales es Oficio de Difunto. Y entonces no recuerdo el nombre de los personajes en este momento como para decirte que tengo algo, Salvati, que tengo algo preciso sobre esa novela. Entonces no es una novela que, como tantas otras, incluso novelas anteriores, presentan siempre, porque es una constante que veo yo en lo que es la literatura venezolana, ¿no? Eso de a veces el regreso, inclusive en Ídolos Rotos, por ejemplo, y entonces empezar a ver una cantidad de elementos que están como desestructurados dentro de la sociedad nacional, esa inconformidad, el desencanto, todo eso es muy propio de la novela venezolana, que generalmente se queja hay muchas novelas que se inscriben en esta línea, que se quejan del desenvolvimiento político que existe en el país. Por eso cuando yo veo la gran inquietud que en la actualidad existe con relación a todo esto de lo que se ha conversado básicamente hoy, los que
hemos hablado pues de literatura, realmente pienso que está ocurriendo, por supuesto, con las características propias de este momento, pero está ocurriendo algo que es, digamos, una tendencia, una especie de movimiento que tiene una dinámica, pues, que tiene la literatura venezolana, en la que si uno se pone a hacer una revisión exhaustiva de novelas que vengan, por ejemplo, desde, no sé, desde finales del 19 podemos encontrar ejemplos de esta inconformidad y de este cuestionamiento, porque hay cuestionamientos en Peonía, de Romero García, hay cuestionamientos también que tienen que ver con lo que es lo político, lo social, la inconformidad con todo lo que es el desenvolvimiento político, la corrupción, como en todo un pueblo, que es de 1899. Y después entramos en Ídolos Rotos, hay igualmente una protesta que está dirigida muy claramente a lo que es la presencia de la dictadura, el sometimiento, las tendencias de abuso de poder, el autoritarismo, todo eso está presente, por ejemplo, también en esa novela. Si vemos, es que empiezo a recordar y vemos, por ejemplo, El Hombre de Oro. En El Hombre de Oro también ocurre algo similar. Es la presentación, la representación de esa corrupción política y la protesta que se hace a través de la literatura al trabajar, digamos, estos temas como puntos centrales para el desarrollo ficcional. Entonces, bueno, no sé, Carlos, si, si querías agregar alguna cosa. No, está bien, está bien. Solo diría que hay que recordar que Uslar siempre fue un novelista de anclaje histórico, es decir, sus novelas siempre giraban en torno a la historia de Venezuela y por supuesto, evidentemente en Estación de Máscaras aparece eso que Plaza Salvati señala. También creo que decía en el comentario que cómo se podía tomar esto en el contexto de la pandemia, que se publicó esa novela ahorita en España y que forma parte del empuje de la narrativa venezolana. Bueno, probablemente Uslar sigue siendo un autor representativo de la literatura latinoamericana y por eso esta editorial pues le da cabida. Es verdad también que ahora lo venezolano en narrativa está siendo muy revisado o está llamando la atención de algunos editores, no solamente editores financiados por los propios venezolanos, porque ese también es un elemento para la discusión futura. Algunos editores afincados en España son venezolanos que están publicando venezolanos con financiamiento venezolano. Solo eso. Muy bien, aprovechando pues que Sandoval está al micrófono, una pregunta de Carolina Guerrero para Sandoval directamente. Lo que usted refiere como errores técnicos, situaciones no creíbles, en La hija de la española, ¿no es más bien partir de un supuesto absurdo para detonar la historia que se narra aquí? Estimada Carolina, esa es una de las derivaciones que suelen tomar algunos escritores venezolanos actuales cuando se les cuestiona la estructura o la realización estética de la obra. Suelen decir que, bueno, estamos moviéndonos del plano de la ficción y entonces la ficción permite que se utilicen situaciones hiperbólicas, que se utilicen escenas o montajes que como en ficción, pues permitirían ese tipo de hechos allí o de acciones que se dan en la novela. No, me parece más bien que se trata de quizá una derivación del concepto de novela. Es verdad que la literatura, en tanto producto del lenguaje, es dinámica en toda sociedad y es muy probable que la novela
que se esté practicando hoy día ya sea muy distinta de la que nosotros, por ejemplo, leíamos a principios de este siglo. Pero, sin embargo, hay un estándar. Y ese estándar es el que yo señalo que a veces no se cumple, no solamente en la Hija de la Española. Puse el ejemplo de la Hija de la Española porque, bueno, el tiempo no me permitía hablar de otras piezas, pero el estatuto de la novela que tenemos nosotros en la cabeza en tanto lectores y que aspiramos leer cuando compramos un producto de ese género literario es distinto al que a veces uno observa en buena parte de la narrativa venezolana actual, considerada representativa. Entonces, no, evidentemente, todo trabajo de crítica literaria es una hipótesis de lectura, pero no se parte de un supuesto equivocado cuando se revisa realmente desde el punto de vista narratológico lo que significa una novela, es decir, el estatuto estético que debe contener un género literario de esta categoría. Muy bien. Samuel Sotillo hace una pregunta, en principio a María Eugenia, lo cual no impide que Carlos y Florán intervengan para reforzar. Pregunta Sotillo: ¿cree que esta situación de excepción informa a la narrativa o el arte venezolano de hoy? ¿Puede dar ejemplos? Está muy buena la pregunta porque une el pensamiento filosófico con la literatura. Está muy buena, me parece que está excelente la pregunta. Bueno, utilizamos el término estado de excepción porque estamos haciendo un análisis, un acercamiento desde Giorgio Agamben, y cabe muy bien para lo que estamos viviendo. Claro, los profesores Florán y Carlos Sandoval pueden responder mejor que yo si hay en la literatura venezolana y sobre todo en estos momentos alguna obra que pueda dar cuenta de eso. Ahora, yo que solo puedo decir que soy una lectora apasionada, lo que Se le fue la audio. Memorias de un venezolano de la decadencia. No te ¿Me oí. escuchan? Reformula. Pregunta nuevamente, no te oímos. ¿Ahora? Sí. Ok. ¿Hasta dónde se escuchó? Sé que ibas a hablar algo de Pocaterra porque dijiste Memorias de un... Sí. Voy a responder como una apasionada lectora. El texto que se me viene a la mente es el libro de Pocaterra de Memorias de un venezolano de decadencia, que en el curso que hice con el profesor que hay claramente una descripción de que lo que estamos viviendo, si se nos permiten los paralelos históricos, podríamos hablar que esta obra de Pocaterra, que es desde Cipriano Castro hasta todo lo que vivió, o sea, cubre la época de Cipriano Castro y de Gómez, y Pocaterra estuvo preso, por cierto, en ambos, de acuerdo a este texto. También podríamos decir que fue un estado de excepción en Venezuela. Inclusive podría lanzar la hipótesis que que el imaginario venezolano en sus distintas épocas históricas ha funcionado el poder como un estado de excepción. Y el problema de fondo, digamos, en nuestra historia venezolana es precisamente la falta de cultura jurídica, la falta de cultura institucional y la falta de cultura humanista. Hay que ver la cantidad de pensadores, de escritores que han tenido que salir de Venezuela, no solamente en esta época,
si revisamos la época de Gómez, hay bastante. Y si nos vamos mucho más atrás, veremos, empezando, bueno, por el mismo Miranda se fue, Simón Rodríguez se fue, sin entrar a los detalles, pero digamos, personas pensadoras, humanistas, etcétera, se tuvieron que ir del país. Creo que también Teresa de la Parra tuvo que salir del país. Eso lo pueden hablar mejor los profesores Torán y Andrés Sandoval. Bello. Andrés Bello. No se te olvide, Andrés Bello, que es muy importante. Andrés Bello. Andrés Bello es muy importante. En ese lote sí, que se fue. Andrés, de ese lote que se fue. Andrés Bello, por ejemplo. Entonces, hay muchas maneras de acercarnos a Venezuela, pero realmente lo que nos está sucediendo ahorita imaginaria, o sea, lo que ha sido el imaginario venezolano, en que el poco espacio a la civilidad y el gran espacio a la violencia y a lo militar. Es algo que hay que verlo en el tiempo. Y para mí, la lectura de Pocaterra, cuando yo terminé de leer ese libro, me pregunté, sinceramente, me pregunté, bueno, ¿y qué diferencia hay entre esta época y lo que yo estoy viviendo actualmente? Digamos, de fondo. Pues, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ese es el acercamiento que yo podría dar desde un texto venezolano, de literatura venezolana, con respecto a este acercamiento de excepción de Agamben a Venezuela. Okay. ¿Quieres decir algo, Carlos? Bien, si quieren agregar algo, Florence o Sandoval. Bueno, yo diría que en todas las épocas de la historia venezolana y de América Latina, quizá del mundo, la literatura siempre ha estado ligada, y sobre todo la narrativa, que es lo que yo más trabajo, ha estado ligada a la representación de los contextos, independientemente de la calidad estética de las obras. Ya pasó en Venezuela en la década del 60, pasó también en Venezuela en el siglo XIX, es decir, nuestra literatura siempre va a reflejar, porque es un evento social, las novelas son ideas en situación, y esas situaciones los novelistas las toman y las cristalizan en obras particulares. Entonces ha pasado, y evidentemente ahorita hay un repunte de novelistas y cuentistas también, y poetas y ensayistas que toman estos fenómenos del contexto del totalitarismo que estamos viviendo, de la situación difícil del país, lo toman como tema para desarrollar muchas de sus propuestas. Pero ha sido, repito, una característica medular, sobre todo en la narrativa venezolana desde el siglo XIX hasta hoy día. Sí, yo creo eso. Creo, no sé, que a lo que apuntabas también, María Eugenia, era a esos momentos en los cuales se trabaja con la representación de lo que sería concretamente la alteración de los derechos constitucionales, pues cuando hay una alteración importante de los derechos constitucionales, porque hemos tenido otras narrativas, o hemos tenido siempre narrativas que se ocupan de hablar de cuestiones que ocurren, digamos, en nuestra sociedad, y que son muy importantes para hablar de lo que son los derechos, la libertad de expresión ha sido eternamente un tema, la censura, todo eso está presente, ¿no? No solamente en lo que son universos ficcionales, sino que si uno recuerda, inclusive, periódicos, revistas, allí está también esa presencia, ese reclamo
¿no? De lo que serían los derechos o la alteración de los derechos, como dice, por ejemplo, Rómulo Gallegos, en los números, en los 8, creo que son exactamente los números de la Alborada, ¿no? Era un semanario en el cual justamente se reclamaba eso, así como lo ves en los 2 tomos del texto de Pocaterra, de Memorias de un venezolano de la decadencia. Claro, el de Pocaterra es un texto muy abarcador, abarca costumbres, sensaciones del mismo Pocaterra, hay como una animalización también de las figuras de poder, lo que es muy interesante porque hay allí también un trabajo del grotesco con el que él viene, bueno, que él viene desarrollando desde sus primeros cuentos, que reúne luego en el 22 en Cuentos Grotescos y posteriormente se publican en el 55 ya con otros cuentos editados. Pero esa cuestión del manejo del grotesco en las figuras de poder, seguramente si te apasionó tanto el libro de Memorias de un venezolano de la decadencia, podrás recordar algo de eso. Inclusive, si mi memoria no me falla, creo que hay hasta referencias que pueden ser importantes en este momento y que podemos ponernos a dialogar con ellas porque también hace alusión a la peste. Eh, Creo, decía antes, que todo lo que aparece, por ejemplo, en periódicos y revistas, a veces es también un reclamo abierto. En el caso de la Alborada, hay un reclamo abierto a todo lo que son los derechos, la necesidad de la organización de los partidos políticos, lo importante que deben ser esas instituciones, una concepción de la política que realmente me parece esencial, porque casi siempre hay una aproximación que lo que hace es como despreciar la política, y allí en esos textos de Gallegos publicados en La Alborada, que como digo, tiene solo 8 números, pero es algo muy significativo. Y así hay cantidades de reclamos que van a hacerse también, por ejemplo, en Vidas Oscuras, que es de 1916, de Pocaterra. Allí también tenemos esos reclamos, ¿no? Muy bien, Flora. Los ejemplos, bueno, son innumerables. Disculpa que No, no, interrumpa tu no. interesante No, ya intervención, solamente pero como quería decir ocurre en eso. radio, en televisión y en estos medios, el tiempo Es se nos oro. acaba. Bueno, hay otro planteamiento, le quedamos en deuda con algunas personas como Samuel Pérez, Francisco Visconti Osorio, Leonardo Rodríguez Hernández y Omar Osorio Amoretti, que tienen unas preguntas acá, pero ya lamentablemente se nos acabó el tiempo. Necesitamos además incorporarnos muy pronto a la 1:54 y quedan invitados para la conferencia magistral de nuestro querido narrador José Balsa, titulada Aforismo y Fragmento, Democracia y Pandemia. Bien, muy agradecido por la conexión de todos, por esa presencia virtual, muy agradecido con la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA. Será entonces hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a todos por escuchar también y por asistir esta tarde, ya es tarde, esta tarde a Gracias. escuchar nuestras ponencias. Gracias. Gracias a todos. Chao, Flor.